Imagina esto. Un camión que no se queja, aguanta castigo todos los días y después de décadas sigue trabajando como si apenas estuviera calentando motor. No es suerte. Es ingeniería pura. Hoy no veremos camiones normales. Vamos a conocer 10 auténticas bestias creadas para durar años, soportar abuso real y seguir rodando cuando otros ya están en el desguace. En un mundo donde muchos vehículos modernos viven pegados a sensores y talleres, estos monstruos se volvieron leyendas. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Cuál de estos camiones crees que jamás verías abandonado por una falla tonta? Empezamos con el número 10. ¿Sabías que existe un camión tan resistente que todavía sigue trabajando décadas después de haber salido de fábrica? Hablamos del legendario Mack R600, pero para entender por qué este camión se ganó semejante reputación, primero hay que mirar a toda la serie R de Mack. Una línea que literalmente cambió el transporte pesado. A mediados de los años 60, la industria necesitaba camiones más fuertes, más versátiles y capaces de soportar jornadas brutales sin destruirse en el intento. Mack respondió en 1966 con la serie R, y desde el primer momento quedó claro que no era un simple reemplazo. Estos camiones venían con una cabina más moderna, mejor visibilidad y un chasis reforzado diseñado para sobrevivir a caminos infernales, obras, canteras y largas rutas de carga pesada. Pero entre todos los modelos hubo uno que destacó por encima del resto. El Mack R600. Este monstruo podía montar motores Mack ENDT 675, enormes 6 cilindros en línea turboalimentados, capaces de entregar hasta 300 caballos y más de 1100 libras-pie de torque. Y escucha bien esto, no era un camión rápido, era un camión que parecía imposible de matar. Muchos trabajaron durante décadas cargando piedra, madera y maquinaria pesada sin abrir motor. La transmisión también era parte de la magia. Podías encontrar cajas Fuller de 10, 12 o hasta 18 velocidades. Manejar uno de estos no era para cualquiera. Había que saber escuchar el motor, jugar con las revoluciones y dominar una palanca que parecía la de una locomotora. El diseño fue cambiando con el tiempo. Los primeros R600 tenían ese aspecto clásico brutalista con faros redondos y parrilla metálica pesada. En los 80 aparecieron líneas un poco más modernas, faros rectangulares y pequeños cambios aerodinámicos. Pero el espíritu seguía intacto. Era un tanque con ruedas. Y ahora prepárate porque pasamos de Estados Unidos a la Unión Soviética. El SIL-130 no fue solamente un camión, fue prácticamente un símbolo nacional. Un coloso soviético que trabajó en construcción, agricultura, ejército, transporte y hasta bomberos. Si creciste en algún país del bloque soviético o en lugares donde se importaron masivamente, seguramente viste uno rugiendo por alguna carretera. El SIL-130 apareció oficialmente en 1962. La Unión Soviética necesitaba modernizar sus viejos camiones de 1900 posguerra y el resultado fue esta bestia de líneas simples, pero increíblemente resistente. Debajo del capó escondía algo curioso para la época. Un enorme motor V8 de gasolina de 6 litros capaz de producir unos 150 caballos y alrededor de 400 Nm de torque. Sí, gasolina. Y aunque hoy suene extraño para un camión pesado, tenía una razón lógica. En los inviernos soviéticos extremos, los motores de gasolina arrancaban mucho mejor que muchos diésel de la época. No era económico ni pretendía serlo, pero tenía fuerza de sobra para mover entre 4 y 5 toneladas sin quejarse. Lo que hizo famoso al SIL-130 fue su simplicidad. Chasis reforzado, suspensión de ballestas gigantescas y una mecánica tan sencilla que prácticamente podía repararse en mitad del campo con herramientas básicas. Hay historias de motores funcionando con aceite de mala calidad, combustible contaminado y mantenimiento mínimo. Y aún así seguían vivos. Hubo versiones para todo. Volquetes, cisternas, bomberos, grúas, transporte militar e incluso autobuses montados sobre el mismo chasis. Más de 3 millones de unidades fueron fabricadas. Una cifra absurda. Además, si te interesa, tengo un video completo dedicado al SIL, chécalo después de ver este. Y ahora vamos con un camión que podía reconstruirse sin sacar el motor del chasis. Sí, así de absurdo era el International 400. Y aunque mucha gente lo recuerda como un simple camión de trabajo, detrás de esa apariencia cuadrada se escondía una de las máquinas más confiables jamás construidas por International. El 400 nació a finales de los años 80 dentro de la nueva serie 4000. International quería reemplazar su antigua línea Serie S con algo más moderno, más cómodo y más eficiente, pero sin perder la robustez que había hecho famosa a la marca. Así apareció este camión en 1989 y rápidamente empezó a verse en todos lados.
construcción, grúas, plataformas, camiones canasta, cisternas, reparto pesado, servicios eléctricos. Literalmente servía para todo. Y aquí es donde entra lo interesante. Mientras muchas marcas empezaban a complicarse con sistemas más sofisticados, el 400 apostaba por algo más inteligente. Simplicidad extrema. El motor más famoso fue el legendario DT466, un 6 cilindros en línea turbo diésel de 7.6 litros, diseñado para durar una eternidad. Dependiendo de la configuración, podía entregar entre 195 y 275 caballos de fuerza. Pero nuevamente, como siempre pasa en el mundo de los camiones, los caballos no cuentan toda la historia. El verdadero monstruo estaba en el torque, hasta 800 libras-pie disponibles muy abajo en las revoluciones. Eso hacía que el camión empujara fuerte, incluso completamente cargado. No necesitabas revolucionarlo hasta el cielo. El DT466 trabajaba relajado, grueso, pesado, como un motor industrial diseñado para sobrevivir al apocalipsis. Pero escucha esto porque aquí es donde el 400-900 se ganó el respeto de los mecánicos. Ese motor utilizaba camisas húmedas reemplazables. ¿Qué significa eso? Que cuando llegaba la hora de reconstruirlo, no hacía falta sacar el bloque completo del camión. Se podía rehacer prácticamente dentro del mismo chasis. Menos tiempo parado, menos costos y una reparación muchísimo más sencilla. Para flotas y talleres eso era oro puro. Y no solo el motor ayudaba. Todo el camión estaba diseñado pensando en el mantenimiento. El frente inclinable daba acceso cómodo al motor. Muchas piezas eran compartidas con otros modelos International y la electrónica era mínima comparada con camiones modernos. En muchísimos pueblos de América Latina todavía hay talleres pequeños que saben reparar un DT466 con los ojos cerrados. La transmisión variaba según el trabajo. Algunos montaban cajas manuales Fuller de 5 o 6 velocidades para uso urbano, mientras otros llevaban transmisiones de 10 cambios para trabajos más pesados. También existieron versiones automáticas Allison, muy populares en camiones de basura y servicios urbanos. En cuanto a tracción, el más común era el 4x2. Pero hubo configuraciones 6x4 para aplicaciones severas y modelos relacionados preparados incluso para trabajo fuera de carretera. Y aunque no era el camión más bonito del mundo, tenía algo más importante: reputación. Muchos operadores decían que el 400-900 simplemente se negaba a morir. Podía trabajar años enteros cargado, soportar sobrepeso, combustible mediocre y mantenimiento básico sin rendirse. Por eso todavía hoy se siguen viendo muchísimas unidades trabajando. Ahora presta atención porque el siguiente camión cambió para siempre la industria del transporte. Pesado, el Kenworth T600. Cuando apareció en 1985, muchos camioneros pensaron que Kenworth se había vuelto loco. Acostumbrados a los trompudos cuadrados clásicos como el V900, de repente apareció este camión raro, aerodinámico, con una trompa inclinada que parecía salida del futuro. Le pusieron apodos de todo tipo: oso hormiguero, nariz larga, camión espacial. Pero mientras algunos se burlaban, otros empezaron a hacer cuentas. Ahí fue donde todo cambió. El T600 podía ahorrar hasta un 22% de combustible frente a camiones convencionales de la época. Imagínate eso en plena crisis del petróleo y con flotas recorriendo miles de kilómetros cada semana. El ahorro era gigantesco. Kenworth había entendido antes que muchos fabricantes que la aerodinámica sería el futuro. Por eso el T600 no era solo un camión con capó inclinado. Todo estaba pensado para cortar el aire mejor. Los guardabarros integrados, el parachoques envolvente, los faldones laterales cubriendo tanques y el diseño más suave de la cabina reducían turbulencias y mejoraban el consumo de forma brutal. Aquí viene lo impresionante. Gracias a esa eficiencia aerodinámica, el T600 podía necesitar hasta 100 caballos menos que otros. Camiones para mover la misma carga a velocidad de autopista. Eso era revolucionario. Debajo de la cabina podías encontrar auténticos monstruos mecánicos. Motores Cummins N40, Caterpillar 3406 y Detroit Diesel Series 60. Motores gigantescos capaces de producir más de 1600 libras-pie de torque, dependiendo de la configuración. El Cummins N14 especialmente se volvió una leyenda. Un motor de 14 litros famoso por su fuerza, durabilidad y capacidad para recorrer distancias absurdas sin abrirse. Y claro, semejantes motores necesitaban transmisiones a la altura. La mayoría de los T600 montaban las famosas Eaton Fuller de 9, 10, 13 o incluso 18 velocidades. Cajas prácticamente indestructibles que permitían aprovechar cada gota de torque del motor. El conductor podía mantener el camión siempre dentro de su rango ideal de potencia, especialmente en montaña o carga pesada. Pero el T600 no solo cambió por fuera,
También transformó la vida dentro de la cabina. Kenworth empezó a ofrecer dormitorios mucho más cómodos y luego apareció la famosa Aerocab integrada, donde cabina y dormitorio formaban un solo espacio continuo. Más silencio, más espacio y mejor comodidad para viajes larguísimos. En Latinoamérica especialmente se volvió muy popular en México, donde empezó a ensamblarse oficialmente en Mexicali en los años 90, y desde ahí se expandió prácticamente por toda la región. Transportistas mexicanos, colombianos y centroamericanos descubrieron rápidamente que el ahorro de combustible era real. En rutas largas la diferencia se sentía muchísimo, y eso convirtió al T600 en algo más que un camión raro. Lo convirtió en el inicio de una nueva era. Ahora hablemos de un camión que en Sudamérica prácticamente se volvió parte del paisaje. El Fiat 600 Muchos camioneros todavía lo recuerdan como una bestia lenta, ruidosa y durísima, pero casi imposible de detener. Este camión nació en Italia en 1964 para reemplazar al viejo Fiat 682 y rápidamente empezó a expandirse por América Latina. Argentina especialmente lo adoptó como si fuera suyo. Y no era para menos. Debajo de la cabina escondía un gigantesco motor Fiat de 6 cilindros en línea y casi 14 litros de cilindrada. Entregaba unos 260 caballos, pero lo realmente impresionante era el torque. Más de 100 km disponibles desde muy bajas revoluciones. Eso le permitía mover cargas enormes sin sentirse forzado. La transmisión Fuller de doble gama exigía experiencia de verdad. Nada de ayudas electrónicas ni automatizaciones. Aquí todo dependía del chofer. Y cuando el conductor sabía usar bien esa caja, el 619 parecía un tractor infinito. En rutas de Argentina, Bolivia, Paraguay o Chile, se hizo famoso por soportar sobrepeso brutal, caminos destruidos y mantenimiento mínimo. Por eso muchos todavía lo consideran uno de los camiones más resistentes jamás fabricados. Y hablando de resistencia, el Scania 111, conocido como jacaré o trompudo, se ganó un lugar especial en el corazón de Latinoamérica. Ese enorme capó largo no estaba ahí solo por estética. Permitía mejor refrigeración, más acceso mecánico y una conducción mucho más cómoda para largas distancias. Además, le daba una presencia brutal en carretera. Su motor Scania de 11 litros entregaba alrededor de 202 caballos y unos 800 cm de torque, suficientes para mover cargas pesadas sin drama. La caja manual de 10 velocidades y sus versiones 6.2 o 6.4 lo volvieron extremadamente versátil, pero lo que realmente hizo legendario al 111 fue su confiabilidad. Muchísimos mecánicos coinciden en lo mismo. Era un camión sencillo, fuerte y muy fácil de mantener. En muchas zonas rurales todavía sobreviven unidades trabajando después de décadas. Y ahora pasamos a un camión que literalmente ayudó a construir países enteros. El International S1700. La serie S apareció en 1977 y rápidamente se convirtió en una de las líneas más exitosas de International. Había versiones para carga, construcción, grúas y hasta autobuses escolares. Sí, muchos de esos buses amarillos clásicos estaban montados sobre chasis International Serie S. El S1700 destacaba por algo muy simple: equilibrio. Tenía suficiente fuerza para trabajo pesado, pero seguía siendo maniobrable y relativamente fácil de mantener. Su famoso motor DT466 nuevamente aparecía aquí, entregando muchísimo torque desde bajas revoluciones. Eso hacía que el camión se hubiera cargado sin sentirse ahogado. Además, el capó abatible permitía acceder fácilmente al motor, y la mecánica era tan sencilla que prácticamente cualquier taller podía repararlo. No era lujoso, no era moderno, pero trabajaba todos los días sin excusas. Y si hablamos de monstruos de carretera, aquí entra uno de los reyes absolutos: el Scania LS140. Muchos veteranos todavía dicen que escuchar uno de estos arrancar era suficiente para imponer respeto. Y sinceramente, no exageran. Debajo del enorme capó vivía un V8 Scania de 14 litros, capaz de producir unos impresionantes 350 caballos en los años 70. Para aquella época, eso era una locura. Pero lo especial no era solo la potencia, era cómo entregaba el torque. Muchísima fuerza desde bajas revoluciones, permitiendo mover cargas enormes con menos cambios de marcha y muchísimo menos esfuerzo. El LS140 también era famoso por su configuración 6R2 con eje elevable y su enorme robustez estructural. Era común verlo transportando madera, maquinaria o cargas pesadas por rutas terribles de Sudamérica. Y claro, mantenerlo era relativamente sencillo. Levantabas el capó y tenías el motor completamente accesible. Por algo muchos lo llamaban el rey de la carretera. Pero ahora viene uno de los casos más curiosos de esta lista: el Mercedes-Benz 1634. Cuando apareció a principios de los 2000, mucha gente lo criticó.
Decían que era demasiado básico, demasiado simple y poco moderno comparado con Volvo o Scania. Con el tiempo descubrieron algo importante. Precisamente esa simplicidad era su mayor fortaleza. El 1634 montaba el motor OM457 de casi 12 litros, un 6 cilindros turbodiesel capaz de entregar 340 caballos y muchísimo torque desde bajas revoluciones. Junto con la transmisión CTF de 16 velocidades, formaba una combinación extremadamente confiable. Además, Mercedes lo diseñó pensando específicamente en América Latina. Caminos malos, combustible irregular y mantenimiento limitado. Por eso evitaba electrónica excesiva y apostaba por componentes más simples y resistentes. Muchos transportistas descubrieron que el 1634 podía trabajar años enteros prácticamente sin dar problemas graves. Y finalmente llegamos a uno de los camiones más respetados de toda la región, el Scania 113. Para muchísimos choferes, este no fue solo un camión, fue una leyenda viva. La Serie 3 de Scania llegó a Sudamérica a principios de los 90 y rápidamente se convirtió en símbolo de potencia y prestigio. Especialmente el famoso T113 trompudo. Debajo de la trompa escondía un 6 cilindros de 11 litros capaz de producir hasta 360 caballos y alrededor de 1650 Nm de torque. Y ese empuje aparecía desde muy abajo en las revoluciones, haciendo que el camión moviera 45 toneladas con una facilidad absurda. También ofrecía configuraciones 4x2, 6x2 y 6x4, además de cajas con doble rango y splitter, que permitían aprovechar perfectamente toda la fuerza del motor. Pero quizás lo que más enamoró a los camioneros fue la comodidad. La versión Top Line ofrecía una cabina enorme, silenciosa y extremadamente cómoda para viajes largos. En los 90 eso era prácticamente lujo sobre ruedas. Por eso incluso hoy, cuando uno de estos aparece rugiendo en la carretera, todavía roba miradas. Porque no escuchas solamente un motor, escuchas historia. Y ahora dime tú, ¿cuál de todas estas bestias te parece la más indestructible? ¿El Scania 113? ¿El LS140? ¿El Mack R600? Te leo en los comentarios. Y recuerda suscribirte porque el próximo video que aparece en pantalla tiene otra historia brutal del mundo de los camiones que definitivamente no te puedes perder.